Hola destellos de luz, qué rico volverme a encontrar con ustedes. Aquí estamos moviendo toda esta energía del mes de febrero. Y bueno, hoy quería tocar un tema muy especial, muy puntual. Es un tema que está relacionado con toda esta conexión que tenemos con las grandes conciencias que habitan en el campo de la energía como energía sutil, que no habitan o no encarnan un cuerpo físico, que son los ángeles y son todos nuestros guías espirituales. El tema de hoy, la temática de hoy es muy importante para mí porque cuando tú comienzas este camino espiritual y cuando comienzas a aprender sobre este camino espiritual, a veces se confunde un poquito la espiritualidad con la religión. Para mí, la religión es completamente diferente y la vivo diferente a una religión como tal. Yo no profeso ninguna religión en mi trabajo, como lo he dicho muchísimas veces, porque para mí realmente es importante entender el concepto de espiritualidad y vivir una espiritualidad activa sin importar las creencias. Las creencias de alguna manera han sido guiadas y programadas por los seres humanos y las religiones han sido creadas por los seres humanos. Lo que en un momento el arcángel Miguel me dijo es: Paola, no debería existir como tal las religiones, sino un único Dios para todos. Y realmente es así, porque finalmente si tú naces en un lugar, en un país específico, pues tu familia, la sociedad, la cultura en la que tú vives, en la que naces, es la que te imprime como todas esas programaciones de esas creencias de la religión donde naces. Y para una persona que nació, por ejemplo, en la India o en Sumeria o en Egipto, sus raíces religiosas y sus creencias están tan arraigadas que para ellos es su verdad. Y no podría uno entrar como a discutirlas porque son absolutamente igual de respetables que las que vivimos en nuestros países, ¿cierto? En nuestra cultura más católica, por ejemplo, cristiana. Entonces, para mí, primero, la espiritualidad es un camino, un recorrido que te permite a ti conectar contigo mismo, con tu esencia, reconocer ese Dios en ti, esa fuerza de creación que para mí Dios, más allá de cualquier religión y partiendo de como el principal guía espiritual de nosotros, que es dentro de nosotros el espíritu, es una gran conciencia, una gran fuerza que pulsa toda la creación, que es vibración, ¿cierto? Somos un campo unificado de energía, todo es energía, el universo es energía, y para mí esa gran conciencia es una fuerza que está pulsando vibrante todo ese campo a través del amor incondicional. Y cuando uno se va a ver y destapa un poquito como esas ideologías, esas filosofías, esas cosmovisiones de Dios desde las diferentes culturas, porque incluso nosotros como colombianos traemos en nuestras raíces son memorias ancestrales de nuestros indígenas. Y antes de que llegaran los españoles aquí a nuestras tierras, nosotros teníamos unas creencias de nuestros dioses y nuestros guías espirituales de una manera distinta. Pero finalmente vivíamos una espiritualidad. La espiritualidad era una conexión con nosotros mismos como una comunión y una comunión con todo, con la Madre Tierra, con el Padre Sol, con la Hermana Luna, con lo que para ellos eran nuestros ángeles, que eran seres iluminados o seres alados, como en diferentes cosmovisiones se muestran, ¿cierto? Entonces finalmente los ángeles, la misma Virgen, el mismo Maestro Jesús vienen a ser como unas grandes conciencias y unos grandes guías espirituales con los que nosotros conectamos, hacemos un vínculo, una conexión desde nuestro aspecto más espiritual, que es, para mí la base de ese aspecto espiritual es mi corazón, es la conciencia de mi corazón que permite desde ahí discernir y comprender el mundo energético, el mundo de la vibración, el mundo de la conexión de una manera completamente distinta y profunda, en donde al tú ir a esa conciencia de tu corazón, tú puedes ahí, estando ahí, simplemente sentir, tener la sensación de saber que estás ahí con el espíritu, que el espíritu eres tú en ti mismo, que estás ahí con toda la energía femenina del espíritu que para mí es la Madre María, que estás ahí con el Maestro Jesús, que yo creo firmemente en un ser humano que vino aquí a la tierra a sembrar toda una gran conciencia a través de su propia vivencia, de su propia humanidad,
pero no necesariamente lo enmarco como un ser católico, porque incluso el catolicismo nació después de que él estuvo acá, ¿cierto? Hay mucha historia detrás y hay documentales, incluso quienes conocen, por ejemplo, Gaia. Gaia es como un canal de programas de corte espiritual y científico también, en donde se hablan de muchas temáticas, y vi alguna vez uno donde hablaba sobre la historia de Jesús y cómo la ciencia ha podido encontrar registros muy puntuales que son contundentes, que demuestran que Jesús existió, que estuvo en la tierra. Y para mí sí fue un gran ser humano que vino a traernos y a anclar, a sembrar una gran conciencia para la humanidad, ¿no? Pero yo creo en mi ancestralidad, creo en mis tribus indígenas, yo creo en que la verdad absoluta es la que vivimos en nuestro interior. Yo creo que todos contenemos la verdad absoluta, pero no la contenemos, porque aún no tenemos esa capacidad de verdad reconocer qué hay más allá de nosotros como seres físicos, ¿no? Lo podemos evidenciar y lo podemos experimentar cuando vamos a esa base de nuestro corazón. Pero lo importante aquí es entender que estos guías espirituales hacen parte del mundo netamente sutil, de la energía sutil, del aspecto espiritual de toda esta creación, que para mí es energía no física, y que a través de toda la información que se pulsa en el campo unificado de energía, nosotros podemos conectar con ese lenguaje. Ese lenguaje es lenguaje de luz, es lenguaje de amor, es un lenguaje que para mí es una conciencia en sí misma. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es una sabiduría, es una inteligencia. Tú eres en ti mismo consciente de ti, pero te haces consciente de un aspecto de ti que es el aspecto físico, el aspecto humano. Cuando te haces consciente más allá del cuerpo físico, te haces consciente que hay algo superior, que hay algo que está sosteniendo los hilos de toda la creación. Y ese algo obra a través de mini conciencias, así como la tuya propia, porque tú también puedes ser un ángel terrenal para alguien más, ¿cierto? Y obra a través de las mini conciencias que somos todos, pero que también hay en el mundo de la energía sutil, como los ángeles, como esa Madre María, que para mí es la energía femenina del campo, toda completa, es una conciencia del amor incondicional, es la conciencia de la compasión, es la conciencia de la libertad de ser también, de la bondad, de la generosidad. Y el aspecto masculino, que para mí es Dios, se ve representado en el Maestro Jesús, que es toda esta conciencia que llamamos crística. Es una conciencia que viene a traernos el discernimiento, a traernos esas leyes universales de creación, a traernos los valores y las virtudes que Él mismo vivió, como encarnó en un cuerpo físico y las dejó aquí a través de su propia vivencia como un ejemplo de vida. Y hay muchos otros guías espirituales, ¿no? Está Buda, hay muchas culturas y religiones en el mundo, por ejemplo la egipcia, que tiene diferentes dioses. Yo me conecto mucho con Horus, obviamente, me conecto con Ra, y digo cuando me conecto no es que necesariamente los canalice, sino que para mí son tan reales, tan en esencia puros, que terminan siendo lo mismo, terminan siendo el espíritu, la energía divina que está en todo. Tú puedes ser un Dios para alguien. Cuando das un consejo, cuando obras a través de la palabra, como ese mismo lenguaje de luz. Puedes transmitir un mensaje, puedes transmitir una guía, un momento de apoyo para alguien, de discernimiento. Entonces, los guías espirituales somos tú, somos yo, somos todos los seres humanos, pero también hay conciencias en el campo que nos acompañan y que nos están anclando. Y yo lo llamo así, un anclaje de programaciones completas que bajan a través de la energía pránica, se anclan en tu chakra corona y bajan a toda tu red celular para que tú seas, a través de tu memoria celular, esa misma programación, una nueva programación de ti, donde tú vibras diferente, donde empiezas a comprender la verdad de una manera distinta. Y también eso es canalizar. Canalizar es recibir toda esa información que ellos vienen a traernos. Y los guías espirituales están ahí para mostrarnos el camino. También hay otros guías espirituales
que han estado encarnados en un cuerpo físico y a veces las personas lo sienten como sus familiares que ya han desencarnado, que ya no están en este plano. Finalmente, Dios obra a través de todo. Todo es divinidad, todo es guía espiritual. Los árboles, la Pachamama. La Pachamama es tal vez la energía más sabia de este plano. Aquí en la tierra, para mí ella es la madre en la tierra. Para mí es la energía femenina manifestada en el plano físico. Y el sol para mí es la energía masculina de Dios manifestada en el plano físico. Entonces, finalmente todo es conexión, todo es divinidad, todo es energía divina. Y a través de esa energía divina todo es inteligencia, sabiduría, perfección, armonía, información. Todos son los valores y las virtudes, todo lo emana, todo lo emana. Tal vez nosotros somos los únicos que no emanamos esa perfección porque no nos la creemos. Pero si tú ves un árbol, tú lo ves y lo sientes en perfección. Cuando tú conectas realmente desde el corazón con la sabiduría que hay en todo, todo te puede emitir a ti guía, todo te puede emitir a ti mensajes. Yo recuerdo hace unos años cuando empecé a conectar más con la Pachita Mama, que por primera vez sentí la voz de un árbol. Y al principio, tengo que confesarles, cuando empecé este camino espiritual se me hacía extraño pensar en que un árbol me pudiera regalar sabiduría, ¿no? Hoy en día para mí es tan fácil conectar con la energía de una flor, de una planta, de una esencia, de las mismas velas, del fuego, del abuelito fuego, de los elementos, los elementales, de nuestros apus, los árboles que tienen tanta sabiduría ancestral porque ellos se cargan toda la información y la memoria celular de todo el planeta, de la historia del planeta, así como nosotros estamos cargando a cuestas la memoria de toda nuestra especie humana. Entonces todo finalmente se convierte en una guía espiritual de todo, porque todo está conectado a la misma sabiduría y al mismo lenguaje de luz. Y voy a recordarles rápidamente, en Egipto se hablaba de ángeles, pero más como diosas aladas, por ejemplo. En las religiones griega y romana también hablaban de la diosa alada Nike y su hijo Eros. En los ángeles del budismo, que contiene el concepto de los bodhisattvas, o seres iluminados que han propuesto su entrada al nirvana para ayudar a otras personas a lograr la iluminación. Si tú te pones como a destapar un poquito tus capas de la conciencia para comprender cómo a través de las diferentes culturas y cosmovisiones a lo largo de la historia de la humanidad hemos mencionado dioses, seres iluminados, seres alados, pues probablemente son lo mismo y terminan convergiendo en lo mismo. Terminan convergiendo y convirtiéndose en ese aspecto de nosotros que es el que sostiene nuestra vida espiritual, que es el que sostiene realmente ese algo más allá de este plano físico en el que todos queremos creer, pero que todos podemos verificar y validar si nos damos el regalo del silencio, de la reflexión, del recogimiento, de la meditación, de la oración. Para un indígena, orar puede ser diferente que para un Buda, pero el camino lo lleva al mismo lugar. Y al final, la oración, la meditación, porque incluso el estado meditativo es un estado del catolicismo, cuando una persona entra en ese estado de silencio profundo y absoluto, donde entras en una conexión con el todo. Así que desdibujemos un poquito las religiones para que seamos realmente una unidad, para que no nos pongamos fronteras religiosas, para que podamos vivir el indígena que habita en nosotros de la misma manera como podemos vivir el maestro que habita en nosotros, o como podemos vivir el sacerdote que habita en nosotros, o como podemos vivir el Buda que habita en nosotros, porque todo hace parte del principio primario de la creación, como sabiduría, como perfección. Eso es la perfección de la creación. Dios es todo y está en todo.
y es una energía superior. Para mí esa es la creencia de creencias y por eso quería hacer este video porque a veces uno puede llegar a confundirse un poco, ¿no? A veces podemos llegar a como a sentarnos un poquito en una silla que nos confunde con respecto a nuestras creencias y a nuestra religión, pero piénsalo un poquito, si hubieses nacido en Egipto, si hubieses nacido en la India, tendrías otras creencias arraigadas a ti porque fueron las que te enseñaron tu familia, la sociedad, la comunidad, y serían perfectas para ti. ¿Cómo puedo yo juzgar otra religión por el simple hecho de haber nacido en la que nací? Cuando esa también es su perfección. Cuando entro a un templo budista o a un templo de cualquier religión y siento al espíritu. Ustedes no sé si se han dado el regalo de entrar a otros templos de otras religiones, pero siempre se siente la energía de la paz, la plenitud y el gozo de esa conciencia que es Dios. Ahí está, ahí habita. Para Él no hay religiones. Las religiones crean fronteras. Así que unámonos en espiritualidad, seamos una red que teje conciencia más allá de las creencias y que nuestros guías espirituales sean todos y nosotros mismos, que tú seas un guía espiritual para alguien más y un ángel terrenal, como puedas conectar con la Madre María, el Maestro Jesús o Buda mismo. Te mando un beso gigante y recuerden que son destellos de luz que pueden iluminar muchísimas, muchísimas vidas. Chao, chao.